Hola a todos, bienvenidos a este espacio llamado GBU Podcast. Este espacio nace con la necesidad de dar voces a estudiantes universitarios de GBU y dar a conocer ciertas preguntas o ciertas inquietudes que podamos tener dentro del contexto GBUista. Mi nombre es Julián Machuca, soy perteneciente al núcleo de USACH, mi carrera es entrenador deportivo y voy a una iglesia bautista. Mi iglesia es la Iglesia Bautista de Conchalí. Y nosotros vamos a tocar un tema muy específico en el capítulo del día de hoy. Pero, como ustedes pueden ver, no me encuentro solo. Me encuentran aquí junto a mi lado dos invitados muy especiales. Por lo cual, vamos a darle el pase para que se puedan presentar. Por favor. Un gusto a todos. Bueno, yo soy Edgardo, yo soy estudiante de tercer año en Historia en la Universidad Católica y participo actualmente en el núcleo que está de la Cato en el campus San Joaquín. Y yo, pues gracias Señor, participo en una iglesia presbiteriana ya desde hace muchos años, en la iglesia presbiteriana en Puente Alto, para ser más exacto. Genial, genial. Muchas gracias. Y por este lugar... Sí. Me llamo Bastián, yo soy de la USACH, así como mi compañero acá de universidad. Incluso también somos compañeros de denominación porque yo también soy bautista. Asisto a la iglesia bautista bíblica, sí. Bautista Cordillera. Así que eso sería... Bueno, y estudio ingeniería en metalurgia y también en la Universidad de Santiago. Genial. Muchas gracias. Como pueden ver, estos son nuestros dos invitados para el día de hoy. Para el capítulo piloto. Exactamente. Sí. Y algo que nosotros queremos conversar en este tiempo que vamos a poder estar con ustedes es algo que a ti te puede suceder cuando asistes a un núcleo. Quizás Edgar o quizás Bastián se preguntó cuando llegaron. Yo también me lo pregunté. Y es acerca de por qué hay tantas denominaciones evangélicas. Como pudieron ver, cada uno pudo presentarse y nombró a qué iglesia asiste y a qué denominación pertenece. Así que vamos a profundizar un poco en eso, pero antes vamos a conocer un poquito más de nuestros invitados. Así que, Edgar, nos gustaría a nosotros saber cómo tú conociste al Señor. Claro. Gracias por la pregunta. O sea, asumo que esto es clave, digamos, como me saco la presentación para que también sepamos cuáles son nuestros contextos y cómo también la palabra denominación impacta de alguna u otra manera, digamos, a cómo vivimos la fe en el día a día. Bueno, ya lo comenté en mi caso, yo soy presbiteriano ya desde hace harto años. Yo conocí al Señor, digamos, en la iglesia presbiteriana y me he sentido sumamente bendecido de pertenecer ahí, de crecer en el Señor conjuntamente y también de conocer una tradición, digamos, protestante muy rica, muy bonita, muy hermosa y una forma bastante particular también de lo que es vivir la fe, inspirado plenamente en la Biblia en primer lugar y también de la herencia histórica, digamos, que trae la fe presbiteriana. Tengo la bendición de haber participado desde muy chico y hasta el día de hoy en distintos espacios paraeclesiásticos, interdenominacionales, fuera de mi iglesia local, y eso ha sido como bien bonito, porque igual es un desafío grande compartir y servir con personas que provienen de otros contextos denominacionales, con otras creencias, y uno ve cómo el Señor enriquece finalmente su pueblo y nos colma de bendiciones por medio de ello. Excelente. Muchas gracias por tu presentación, Edgar. Un gusto que puedas estar aquí con nosotros. ¿Y por este otro lado? Sí, yo tuve la bendición de nacer en una familia cristiana. Pude conocer el Evangelio desde pequeño. De pequeño asistía a las escuelas dominicales, ¿cierto? Un clásico. Pero claro, como todo, yo creo que como muchos en realidad, personas que han nacido en el Evangelio, lamentablemente han tenido quizá el problema de que se alejan durante un tiempo, viven una vida fuera de los caminos del Señor, pero yo tuve la bendición de haber sido encontrado por el Señor. Eventualmente, cuando tenía 15 años, hubo un momento en el cual ya Dios me dio un stop a mi independencia pecaminosa, por así decirlo, ¿cierto? Yo tomaba decisiones a tonta y a loca, ¿cierto? Sacando a Dios de la ecuación. Y efectivamente ahí Dios me dio la bendición de poder conocerle, de poder estar más comprometido con todo lo que tiene que ver el mundo eclesiástico, ¿cierto? Yo conocí a Dios en mi iglesia, gracias al Señor pude ahí crecer en mi iglesia. Y bueno, después cuando llegué a GBU conocí muchas otras denominaciones, muchas otras realidades de personas
que habían también conocido al Señor, obviamente, en distintos contextos. Algunos habían llegado al Evangelio gracias a que alguien les predicó en la calle, o a que alguien le predicó a su familia y luego ellos entraron a la fe, o también estaban en el mismo caso que yo, que habían entrado al Evangelio porque su familia era cristiana. Pero claro, yo creo que afecta mucho el cómo conoces al Señor. Yo creo que tiene mucha relación con tu entorno. Yo creo que es súper importante, tener eso en consideración cuando hablamos de esto, porque al final yo no podría decir que conocí al Señor en el mismo contexto que Edgar, por ejemplo, porque nuestros contextos son distintos, pero llegamos a la misma fe, y eso es algo muy maravilloso, que al final independientemente de cómo sea el mundo que te rodea, cómo sea el contexto, el tiempo, incluso cómo sea tu contexto personal, ¿cierto? El Señor igual te va a encontrar y te va a impactar, y su evangelio te va a transformar, y yo puedo decir hoy día que soy un hijo del Señor por la gracia y por la fe que el Señor ha puesto en mí. Así que es maravilloso también poder conversar de esto, así que muchas gracias por la invitación. Genial, muchas gracias, Bastián, por conocerte un poquito más de tu vida. Y personalmente, igual quería contar un poco para que ustedes también nos puedan conocer a los tres que pueden ver en pantalla acerca de cómo conocimos al Señor. Y en mi caso particular es una combinación un poco extraña en cuanto a mi familia, ya que hay un cierto lado que pertenece a la religión católica y otra parte a una religión protestante, pentecostal en específico. Pero si bien en mi caso creo que el punto de inflexión más importante en mi vida se da cuando yo justamente llego a la universidad. ¿Ya? Yo no soy de Santiago, soy de región. ¿De qué región? De O'Higgins. No sabía que eras de región. Sí. ¿Sí? Me acabo de enterar. Increíble. Hello Podcast. Las maravillas que hace el podcast. Sí, y finalmente me encuentro con un grupo de cristianos como GBU gracias a la recomendación de un familiar, específicamente de un primo. Y se da en este contexto de mis primeras semanas dentro de la universidad que encuentro este grupo, GBU, que al principio eran chicos cristianos que se juntaban a leer la Biblia. Y con el traspaso, con el pasar de las semanas, empiezo a conocer de la palabra, a profundizar más que nada. Gracias a Dios también fui parte de una iglesia desde muy chiquitito, conociendo, cantando al Señor. Pero empecé a profundizar en la palabra, de forma autónoma además. Junto con eso conozco mi iglesia local, que fue parte fundamental de mi conversión, gracias al discipulado de uno de mis queridos hermanos hoy en día. Y hubo un proceso ahí hace algunos años donde yo nací de nuevo y conocí al Señor. Maravilloso. Increíblemente, los tres en común hemos sido muy bendecidos por este marco interdenominacional que se nos ha dado y el Señor nos ha permitido conocer en la universidad. Y por aquello, nosotros queremos conversar un poquito para comenzar acerca de este tema, sin antes no dejar pasar esta oportunidad de leer un versículo de la palabra que se encuentra en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 4, y dice así: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Justamente aborda este versículo acerca de lo que nos convoca, acerca de que es el fundamento además de este movimiento interdenominacional que es GBU, que es Cristo, que es su reino. Por lo cual vamos a partir con algo sencillo para que podamos tener algún contexto. ¿Y cuál es la diferencia, Edgar, Bastián, entre una denominación y una tradición? Claro. ¿Qué respondes tú? ¿Yo? Ya. O sea, es bien importante, a mi parecer, iniciar, digamos, con esta definición, porque muchas veces nos pasa a todos de alguna u otra manera, de que confundimos conceptos, ¿cachai? Y no sé si han escuchado este dato generalmente como este dato antiprotestante o antievangélico de que hay como 40.000 denominaciones en el mundo y de que estamos todos divididos, ¿cachai? Como que todo está mal. Y es una verdad a medias, porque efectivamente hay montones de denominaciones, cosa de salir a la calle y encontrarse 7 iglesias distintas y cada una perteneciente a una denominación.
pero es importante darnos cuenta de que hay otra palabra que nos ayuda también a entender mejor por qué existe este fenómeno, que es muy habitual. O sea, en GBU, en USACH asumo que deben haber, pero un montón de personas de iglesias muy distintas. ¿Cachai? Lo mismo nos pasa acá en San Joaquín, en la Gato. Es habitual, digamos, eso. Entonces hay que comenzar con dos palabras que son claves. La palabra denominación, por un lado, y la otra palabra es tradición, que también es importante, que no se escucha mucho. Tradición. Finalmente, si nosotros queríamos definir, por un lado, tradición, digamos, es el conjunto, digamos, de prácticas, de creencias bíblicas, de elementos litúrgicos que podemos ver en el culto y de toda una tradición histórica, una historia en común que comparten ciertos grupos de denominaciones. Y la denominación sería como la institución particular, digamos. Sí. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo, como, o mejor dicho, una ilustración para el tema. Poniéndome creativo, serían como... no sé, como algo así como un plato de comida, digamos, que podemos definirlo como la tradición, una tradición en particular. Puede ser la tradición presbiteriana, la tradición bautista, la tradición pentecostal, y cada denominación ejemplificarlo con los ingredientes que conforman ese plato de comida. O sea, se me ocurre como ese pequeño ejemplo, digamos. No sé qué otro ejemplo podrías poner tú, Bastián, en ese sentido. Sí, yo creo que es muy importante entender esta división o diferencia, ¿cierto?, entre los dos conceptos, porque al final podemos entender que si bien cuando hablamos de denominación hablamos de muchas variaciones, ¿cierto? Exacto. De diversas tradiciones, ¿cierto? Sí podemos entender que son unificadas por una confesionalidad. Claro. ¿Cierto? Hay una confesionalidad, para que podamos entender confesionalidad, hay ciertos esqueletos, ¿cierto?, que nosotros tenemos en ciertas tradiciones, denominaciones. Ciertas doctrinas base. Exactamente, un esqueleto básico que da ciertas directrices a las congregaciones para poder seguir avanzando hacia adelante, ¿cierto?, para poder estudiar la palabra, para poder vivir un evangelio también muy práctico. Pero claro, hay ciertas diferenciaciones muy, muy específicas que finalmente hacen que no sean exactamente lo mismo, por así decirlo. O sea, de que pueden haber muchas denominaciones que formen parte de una misma tradición, finalmente. Exactamente. Bueno, acá vamos a repasar más adelante en ejemplos particulares que podemos ver. Sí. A veces se confunden estos términos porque son similares y son complicados, sobre todo entender porque hablamos mucho de denominación y hablamos muy poco de tradición. Entonces es necesario diferenciar que la tradición es lo macro, es lo grande, lo histórico, y la denominación es la institución particular que uno puede pertenecer. Póngase un ejemplo, voy a poner mi caso particular. Acá en Chile tenemos cerca de 6 denominaciones presbiterianas y yo pertenezco a una denominación, a una sola, que forma parte de esta rica tradición presbiteriana, digamos, pero que se expresa en esas 6 denominaciones que tienen sus diferencias sutiles, pero que existen finalmente y podemos aplicarlo a cualquier grupo, la verdad. Claro, lo mismo pasa con la iglesia, en mi caso con la iglesia bautista. Y de hecho creo que como que es un fenómeno mucho más común en la iglesia bautista, porque al final, incluso entre bautistas hay doctrinas que son bien interesantes, ¿cierto?, que se diferencian de la una de la otra, pero siguen siendo considerados bautistas, de tradición bautista, ¿cierto? Y al final, bueno, eso nos hace que sean distintas la una de la otra. O sea, yo, si veo que hay una iglesia de una denominación distinta a la mía, pero de la misma tradición, ¿cierto?, yo lo puedo llamar a mi hermano, por ejemplo, bautista, si es que tiene una doctrina secundaria o terciaria que diferencia de la mía, ¿cierto?, con tal de que se cumple el esqueleto confesional de que somos, creo, bautistas en este caso. De que bautizan gente grande. Exacto, que bautizamos creyentes. Esa es como nuestra característica, ¿cierto? Cuando una persona, nosotros creemos que el bautismo se practica a creyentes, ¿cierto? Y que de los creyentes es el pueblo, se conforma el pueblo de Dios. Pero claro, también nos diferenciamos en algunas doctrinas, por ejemplo, respecto de cómo se estudia la palabra, cómo se debe interpretar. Son diferencias súper sutiles en la práctica. Exactamente, que en la práctica son sutiles, pero que cuando vamos adentrándonos, ¿cierto?, cada vez más en profundidad, sí son diferencias al fin y al cabo,
pero eso no nos resta en una participación o en una, por así decirlo, clasificación de tradición bautista. Exacto. O sea, dicho de otra manera, pueden haber como bautistas de distinto tipo, pero que todos se identifican finalmente con ser bautistas porque hay una doctrina base, unos bases mínimos comunes. Exactamente. Lo mismo aplica para cualquier otra denominación, la verdad. Y vamos a continuar con... Sí, por favor. Genial, chicos. Hemos respondido a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué a veces se confunden estos términos? ¿Cuáles son las diferencias más o menos que pueden haber entre estos dos términos? Pero hemos repasado, hemos mencionado las denominaciones bautistas, la denominación pentecostal, la denominación presbiteriana. Y eso nos lleva automáticamente a otra pregunta. ¿Cuáles son las denominaciones evangélicas? ¿Podríamos definir quizás como las principales o las con mayores adherentes quizás en nuestro país? Claro, sí. Es definir las denominaciones o las tradiciones, finalmente. Exactamente. Yo creo que si pudiéramos así como englobar todo en 7 tradiciones protestantes para ser bíblicos, estos 7... Eso agarra básicamente como el 90% del mundo evangélico a nivel mundial, las que vamos a nombrar ahora. Exactamente. Están los luteranos, están los anglicanos, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los congregacionales y los pentecostales. Esas son como 7 tradiciones bien fuertes que cada una tiene sus propias denominaciones, por así decirlo. Exacto. O sea, básicamente ese cuento, digamos, o esa verdad mía que nombré hace un ratito de las 40.000 denominaciones, podemos reducirla en 7. Exacto. Onda, 7 es mucho más chico que las 40.000 que a veces no impactan. Genial. Y por ejemplo, si podríamos quizás ahondar un poco en cada una de ellas, ¿cuáles son su origen? Y quizás también, en breves palabras, poder definir qué es lo que las distingue de la otra. Ah, ya, perfecto. Me imagino que está muy ligado, por ejemplo, con su origen. Quizás sea algo muy interesante que podamos ver. Exacto. Bueno, aquí el que maneja mucho más el tema histórico, yo creo que se lo va a explicar mucho más claramente Edgar. Claro. Bueno, aquí voy a usar un poco las libertades que pueden usar los historiadores para hablar con respecto a estos temas. Y oye, hablar sobre historias de las denominaciones no da para un podcast completo, yo creo, porque de verdad que es muy extenso, muy largo, hay muchos libros que se pueden ver, pero vamos a tratar de resumirlo de manera bastante sencilla y simple. Ya, dijimos que hay 7 tradiciones evangélicas, que Bastián nombró hace un ratito: los luteranos, los anglicanos, presbiterianos, bautistas, metodistas, congregacionales y pentecostales. Con eso tenemos las primeras 7. Ahora bien, también como dijo Julián, todo eso responde finalmente al contexto particular del nacimiento de cada una. Para hacer como un panorama muy general, muy sencillo, nosotros podemos como agarrar 3 etapas. 3 etapas de creación o de conformación de cada tradición protestante. Nosotros podemos pillar esto en materia de colegio, básicamente, con respecto a la Reforma Protestante, 1517, fraile agustino Martín Lutero, que en reclamo por varias doctrinas del catolicismo de la época, hace un reclamo inicialmente académico y cuelga 95 tesis en contra de algunos elementos de la Iglesia Católica, en especial relacionadas con la indulgencia que eran ventas, digamos, por la salvación de la época. Y que de ese movimiento, que fue a inicios del siglo XVI, 1517, nosotros podemos desprender las primeras 3 tradiciones clásicas que se dicen, que finalmente son los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos. En GBU, a nivel general, creo que hay poquitos que pertenecen a esas denominaciones, porcentualmente hablando, Claro. pero que son denominaciones que muchas veces, por ignorancia, podemos confundirlas, digamos, con católicos. ¿Por qué? Porque hacer una etapa tan temprana de esta historia conservan muchas prácticas o heredan muchas prácticas litúrgicas del mundo católico. Claro. Pero aún así siguen teniendo creencias puramente evangélicas. O sea, creen que la Biblia es la única forma para conocer al Señor, creen que la salvación es solo por fe, digamos, tenemos estas bases que nos hacen decir con ganas de que somos evangélicos. Exactamente. Sí. La segunda parte, tenemos más adelante estas 3 doctrinas, digamos, estas 3 tradiciones, los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos,
Más adelante tenemos una segunda reforma, también conocida como reforma evangélica, digamos, que de ahí se desprenden otros movimientos que son mucho más habituales de escuchar, que serían los bautistas, los congregacionales y también los metodistas. Acá en Chile particularmente los bautistas son muy habituales, por lejos. Los metodistas y los congregacionales son menos vistos, pero existen comunidades y existen gente en GBU que participa en esas congregaciones. Y ya más adelante, una tercera etapa, tenemos, esto ya para el siglo XIX, tenemos el movimiento pentecostal finalmente. El movimiento pentecostal inicia a inicios del siglo XX, a finales del siglo XIX, y finalmente se instala más adelante como la fuerza evangelística más grande, por lo menos en Chile. Y eso es bien interesante de comentar. En resumen, hay tres etapas. Con el siglo XV, después en el siglo XVIII y ahora en el siglo XX que está más reciente. Bueno, sí, yo creo que, como bien dice Edgar, si bien cada una de estas tradiciones, ¿cierto?, surge en épocas, ¿cierto?, distintas, no hay que olvidar que siempre el centro y el fundamento de estas denominaciones son las bases comunes de fe que, gracias a Dios, compartimos en GBU. Exactamente. De hecho, las bases comunes de fe de GBU son aplicadas a cada una de estos tradiciones. Exactamente. Y también a cada denominación que surge de estas tradiciones. Y eso es algo muy lindo, porque al final podemos ver que, independientemente de las diferencias que tengamos, incluso hasta en el origen, podemos compartir el mismo fundamento que es Cristo. Así mismo. Bien interesante ese lado. Genial. Podemos ver de que hay un gran marco que podemos nosotros estudiar, quizás profundizar acerca de la historia de todo lo que es la Reforma Protestante y cómo eso va influyendo después a lo largo del mundo. Pero ahora bajémoslo un poco a lo que es nuestro país, Bien. a Chile. Y una de las cosas que podríamos preguntarnos es ¿por qué existen tantas denominaciones en Chile? Teniendo en cuenta de que las tradiciones son menos. ¿Cómo podríamos abordar esto? Yo creo que puedo ahondar en este tema principalmente porque vemos que el contexto chileno es bien variado. Y es bien variado tanto en conocimiento, es variado, por así decirlo, estratos económicos, Geográficamente y temporalmente también. Y culturalmente también. Sí. Porque la cultura, por ejemplo, acá en Santiago no es la misma cultura que hay en el sur o en el norte. Un ejemplo bien claro. ¿Y cómo le decimos nosotros a la marraqueta, por ejemplo? Nosotros le decimos marraqueta. Pero hay otros lugares donde le dicen pan batido. Pan francés. O pan francés. ¿Quién le dice pan francés, por Dios? O por ejemplo, no sé, al corrector, que le decimos nosotros, hay lugares donde dicen típex. Ya, eso lo sabía. Eso, ¿Qué por lugar? ejemplo, creo que Valparaíso, quinta región, creo que le dicen típex. Dios. Bueno, ahí creo que quizás puedo estar en una cosa bien imprecisa. Los pero sé que GBUistas de Valparaíso podrán corregir. Sí, Escuchen, sí, no para eso. Sí, esperamos que estén acá escuchando. Espero no haber cometido un error. Según yo, le dicen típex en la quinta región. Pero claro, yo creo que todas estas diferencias culturales, sociales, económicas, etcétera, incluso históricas, radican en que existen muchas denominaciones, ¿cierto?, en cada tradición. Exacto. Y eso es algo que yo creo que una de las explicaciones fundamentales es el contexto histórico. Sí. Si nosotros vamos al contexto histórico del país, es bien diverso. Claro. Chile no es el mismo que en el año 70 hoy día, ni tampoco Chile en el año 70 era el mismo Chile que en el año 30, por ejemplo. Claro. Y así podríamos seguir retrocediendo la hacia colonia. adelante. Incluso podemos seguir hacia adelante, porque hoy día también empiezan a surgir otras denominaciones, ¿cierto? Claro. Algunas muy ortodoxas, otras que podríamos no considerar denominaciones, sino que ya de lleno son movimientos que de lleno no son cristianos, lamentablemente. Pero principalmente nosotros podemos decir que el contexto histórico, ¿cierto?, del país influye mucho en cómo también cada tradición
levanta cierta denominación, ¿no? Yo creo que tú también puedes andar un poquito ahí en eso. O sea, claramente, bueno, para sorpresa de muchos, el movimiento pentecostal, que a pesar de que es por lejos el más influyente en la historia del país, y yo creo que gran parte de los jebehuistas que van a escuchar esto, o no jebehuistas, podemos llegar más lejos. No lo sabemos. Esperemos que sí. Pero aquellos, ¿cómo se llama esto? Vamos a tener datos sorpresivos de que los pentecostales no son los primeros, por ejemplo. De que hay otras tradiciones que están presentes en Chile desde mucho antes, casi 100 años antes, digamos, pero que por distintos motivos tal vez no crecieron con la misma velocidad y a día de hoy son menos habituales. Por ejemplo, nos pasó mucho que después de la independencia llegó masivamente la migración inglesa, la migración estadounidense, la migración alemana, por razones comerciales, de negocio, de buscar una nueva vida en Sudamérica, etcétera, etcétera. Y eso también dio al nacimiento de las primeras tradiciones anglicanas, presbiterianas, luteranas, que son las más antiguas en el país. Y así podemos ir más adelante. En algún momento del siglo XX, a partir de 1909, como se conoce la fecha del gran despertar chileno, digamos, en Valparaíso, de gran avivamiento, podemos ver cómo progresivamente la iglesia pentecostal crece y a día de hoy gran parte de los hermanos, porque gracias al Señor, participan y se congregan en iglesias pentecostales. Entonces, es una cosa que responde mucho al contexto histórico de la época, digamos. Claro, y si vemos el contexto actual, también vemos que hoy día uno de los factores que está haciendo harto eco en el mundo cristiano son las redes sociales. Claro. Y es la masificación que tienen algunos predicadores, ¿cierto? O algunas posturas, ¿cierto? Teológicas a través de las mismas redes sociales. Incluso podemos traerlo un poquito más atrás y vemos como habían televangelistas, ¿cierto? Claro. Antes eran evangelistas que hacían caravanas, ¿cierto? Antes de grabar estábamos hablando de Graham, ¿no? Exactamente, Sí, por sí. ejemplo Billy Graham, Jimmy Swaggart, ¿cierto? Sí. Vemos que hay muchos pastores, ¿cierto? O predicadores que se hicieron conocidos no a través de prédicas necesariamente en lugares, sino que se hicieron conocidos a través de la masificación de estas prédicas que fueron grabadas, que fueron televisadas y que finalmente nosotros hoy día podemos decir, wow, estos son grandes varones de Dios, ¿cierto? Exactamente. Y que permitió el crecimiento de sus propias tradiciones a las cuales pertenecían. Exactamente, y tuvieron mucha influencia también dentro de su tradición y en muchas denominaciones, no solamente, incluso muchos de esos predicadores, ¿cierto? No solamente influyeron en su propia tradición, sino que en distintas tradiciones. Exactamente. Y eso es algo muy lindo que también podemos ver, que por ejemplo hoy en día también hay muchos libros, muchas predicaciones, muchas series, por ejemplo la serie del Dr. Sproul, por ejemplo, él es presbiteriano y yo siendo bautista la escucho y me parecen súper buenas y súper edificantes, y ahí vemos también un claro ejemplo de cómo podemos edificarnos, ¿cierto?, entre personas de distinta tradición, ¿cierto?, conociendo la palabra de una manera, con una perspectiva quizá distinta a la que estamos acostumbrados en nuestra iglesia local. Claro. Sí. Finalmente podemos como hacer un mapeo enorme, tanto geográfico como temporal, de cómo las distintas tradiciones y denominaciones evangélicas han evolucionado en Chile. Es un tema que sigo insistiendo, yo creo que va para capítulo del podcast en sí mismo. Exactamente. Sí. Genial. Y continuando con lo que es este contexto interdenominacional, y ya teniendo en cuenta el contexto que podemos conocer de cómo se masificó, por ejemplo, la tradición pentecostal aquí en Chile, hay algunas preguntas que surgen. Por ejemplo, ¿cómo ustedes creen que la interdenominacionalidad aporta a la misión universitaria en GBU? ¿Cómo esto ha impactado a conocer la variedad del cuerpo de Cristo? Y esto también se puede ver relacionado también desde nuestro testimonio, desde nuestro punto de vista y nuestra experiencia sirviendo en este hermoso ministerio. Sí, yo me he dado cuenta de que finalmente cada tradición y cada denominación aporta algo especial al cuerpo que es GBU, ¿cierto? Porque de vez en cuando, muchas veces, y voy a hacer unas caricaturas, voy a hablar de caricatura porque creo que es importante. Sí, porque claro, frente a todas estas denominaciones o tradiciones hay mucha caricatura también. Exactamente. O sea, nos encanta burlarnos del otro hermano que no cree lo mismo que nosotros en tal versículo en específico. Exactamente, y es súper chistoso porque al final muchas de esas caricaturas sí son en cierto grado ciertas. Por ejemplo,
Voy a dar un ejemplo. Nosotros los bautistas siempre se nos reconoce como personas que son un poquito más apagadas, ¿cierto? Por ejemplo, no sé si han visto el meme donde sale así como bautista disfrutando la alabanza y sale un compadre así serio. Así. El actor de Obi-Wan Kenobi. Sí, es un actor de Star Wars. Entonces sale muy serio. Entonces, Hace frío. claro, y nos dicen que somos fríos. Y efectivamente, o sea, una de las cosas culturales de la tradición bautista es que no somos muy carismáticos, no somos muy efusivos. Pero eso no significa que no disfrutemos la oración, ¿cierto? Y nos sintamos ese fuego por la palabra, ¿cierto? Como así también a los hermanos pentecostales se les dice que son demasiado carismáticos muchas veces, ¿cierto? Pero de todas formas yo creo que cada uno de esos aspectos que quizás son casi culturales dentro de las tradiciones aportan mucho a la variedad en GBU. Yo creo que ver un cuerpo tan diverso, ¿cierto? De todas maneras aporta también a la diversidad en el cuerpo universal de Cristo. No solo en GBU, sino que nos ayuda un poquito a entender que la iglesia universal es mucho más grande que la iglesia local a la cual asistimos. Exacto. Sí, bueno, acá vamos a hablar un poquito de las partes más... Yo voy a responder un poquito desde el elemento más oficial que el grupo bíblico, digamos, fomenta. Y es que también, claro, o sea, GBU, a pesar de que nace por un grupo y una hermana en particular, de una denominación en particular, anglicana, en Felicity Houston, también GBU desde su inicio se plantea como un movimiento interdenominacional que apunte a todas las denominaciones evangélicas posibles finalmente, entendiendo que, como decía también el versículo bíblico, hay un solo bautismo y un solo Señor. Entonces, ya, estos regímenes mínimos, digamos, no son unas cosas que están ahí puestas porque sí, finalmente. Nosotros podemos verlo gráficamente, podemos verlo de manera muy explícita a través de las bases de fe. Las bases de fe son bases, digamos, son, valga la redundancia, son mínimos doctrinales que GBU, digamos, se expresa para representar finalmente y para saber quiénes son finalmente aquellos que pueden decirse no solo evangélicos, sino también aquellos que efectivamente creen en la palabra como verdadera inspiración del Señor. No me acuerdo ahora mismo de la base en específico, no sé si podíamos buscarla, yo creo. ¿La buscamos la rápida? Sí, busquémosla. Mira, mientras tanto yo quería tocar un punto que es muy maravilloso ver cómo estas bases comunes de fe se ven muy claramente en la comunión de cada uno de los hermanos en GBU. Porque finalmente nosotros cuando, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo cuando llegué a GBU, yo venía de una burbuja bautista, básicamente. Y GBU me ayudó a poder darme cuenta de que, insisto, el cuerpo universal es súper grande, súper diverso, pero todos compartimos un mismo Padre, un mismo Dios, una misma fe, un mismo bautismo. ¿Cierto? Todos creemos, ¿cierto?, en nuestro Dios, todos creemos en Jesucristo como nuestro Redentor y creemos en el Espíritu Santo como el unificador de la iglesia. Y eso es algo muy lindo y es algo que finalmente nos permite funcionar como cuerpo también, para funcionar como GBU, no solamente, a pesar de nuestras diferencias denominacionales, tradicionales, etc., podemos funcionar en una misión común. Exacto. Acá mismo acabo de buscar la página web de GBU. Tenemos página web como movimiento y ahí está la declaración de fe públicamente, uno puede leerla finalmente y son 11 puntitos. Vamos uno en uno. Perfecto. Ya. Primer punto es la unidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en la divinidad. Estamos hablando de un Dios trino, básicamente. El punto 2 dice la soberanía de Dios en la creación, revelación, redención y juicio final. Bien, un Dios que está permanente presente con su pueblo de inicio a fin. Exactamente. La tercera parte es la inspiración divina y entera confiabilidad en las Sagradas Escrituras tal cual fueron dadas originalmente y su autoridad suprema en todo asunto de fe y conducta. Claro, creemos que la palabra del Señor es suficiente y contiene el conocimiento suficiente para poder conocer a Dios y a Jesucristo y su plan de salvación, básicamente. Claro. ¿Cierto? El punto 4 es la pecaminosidad y culpa universal de todos los hombres desde la caída que los sujeta a la ira y a la condenación de Dios. O sea, que todas las personas, digamos, son culpables de pecado. Así es. Mala noticia. Pero más adelante tenemos la otra, finalmente, que
Dice, la redención de la culpa, pena, dominio y corrupción del pecado solamente mediante la muerte expiatoria del Señor Jesucristo. Exactamente. Todos los hombres son pecadores, Mm. y todos tenemos un Salvador. Romanos 8 decía, por cuanto todos han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Claro. Y también dice Romanos, ¿cierto? La paga del pecado era la muerte para todos, pero la dádiva, ¿cierto? En Dios, en Cristo Jesús, ¿cierto? Es la vida eterna. Amén. Y eso es muy maravilloso. Y finalmente creemos eso, que Jesucristo es suficiente. Su sacrificio Amén. fue suficiente y es más que suficiente. Amén. ¿Cierto? La sexta parte dice la resurrección corporal del Señor Jesucristo de entre los muertos y su ascensión a la diestra de Dios el Padre. Exactamente. No creemos que fue una resurrección alegórica, ¿cierto? No creemos que fue... espiritual. Claro, no. o que solamente, Correcto. ¿cierto? Sus palabras persistieron, o que lo que apareció fue un fantasma, ¿cierto? Después de los apóstoles, no. Resucitó en cuerpo, ¿cierto? Y en cuerpo él ascendió a la diestra del Padre. Así de simple. Ah. El punto 7 dice, la presencia y el poder del Espíritu Santo en la obra de la regeneración. O sea, es que finalmente nosotros no nos salvamos por nosotros mismos, de que es Dios mismo por medio de ese Espíritu Santo, este Dios trino, que vimos en el primer punto, que obra en nosotros y que obra también de manera permanente en el proceso del creyente. O sea, nuevamente se olvidó ese versículo, el que hiciera buena obra en vosotros, Que nosotros la perfeccionará, ¿cierto? Sí, se refiere a completarla. Exactamente. El octavo punto, la justificación del pecador por la gracia de Dios y solo mediante la fe. Sí, este punto es muy importante porque al final, como todos los pecadores, ¿cierto? Son en esencia pecadores, no pueden glorificar al Señor, aunque hagan ellos obras que parecen justas. La palabra dice que las obras justas del hombre son como trapos de inmundicia, Claro. ¿cierto? Entonces solamente a través de la fe, dice la palabra del Señor, podemos alcanzar justificación delante de Dios y poder ser llamados hijos de Dios. Exacto. El punto 9, bueno, es similar al 7, la permanencia y obra del Espíritu Santo en el creyente. O sea, de que finalmente el Señor nos acompaña en todo este proceso que se llama ser cristianos. Así Esta es. carrera, digamos. Bueno, el punto 10, que es maravilloso, yo creo que es de lo que estamos hablando hoy día, Sí. es la única iglesia universal que es el cuerpo de Cristo y a la cual pertenecen todos los creyentes verdaderos. A mí me gusta mucho esta parte y porque también nos suena mucho a una palabra bastante habitual, que escuchamos mucho, pero generalmente se nos olvida el contexto en el cual esa palabra existió. Católico. Oh, dije la palabra prohibida. Oh, corte. todo mal, todo mal. Corte. Cancela el podcast. Ya, católico viene de una palabra en griego finalmente. A día de hoy nosotros cuando escuchamos la palabra católico nos pensamos en una iglesia católica con su cura, con su liturgia estricta y sus sacramentos medio raros y plenamente autoridades más allá de exclusivamente la Biblia, digamos. Un católico te va a decir que efectivamente cree en la Biblia, yo no voy a dudar de eso, pero también están presentes otras autoridades, pues el magisterio de la iglesia y la sagrada tradición, digamos. Sin embargo, la palabra católico es más grande que esa iglesia. Proviene del griego, que finalmente significa universal, y que apunta finalmente a esta única iglesia universal, que no es solo la iglesia católica romana que está la parroquia que puedes encontrar en tu barrio, sino que finalmente atrapa y contempla a todos los creyentes de toda época, de toda lengua, de toda nación y de toda denominación y tradición que creen en Jesucristo como Salvador. Exactamente, y es ahí donde se hace vivo, ¿cierto? Se hace carne, se hace muy explícito lo que dice Efesios, lo que leímos anteriormente, ¿cierto? Un solo Dios, ¿cierto? Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por medio de todos y en todos. Claro. Maravilloso. Y el último punto, el retorno personal del Señor Jesucristo. Amén. El Señor viene, hermanos, no se lo olvide. El Señor viene. Exactamente, y la iglesia no solamente comparte una misma fe, sino una misma esperanza. Estamos nosotros esperando a que Cristo venga por su pueblo. Y cada uno de nosotros, si tenemos una fe verdadera, ¿cierto?, en Jesucristo, no importa nuestra tradición o denominación, vamos a ir al cielo con Él. Y ahí vamos a resolver muchas dudas teológicas. Exactamente. Como que a veces pasa de que uno está en el almuerzo, después de la reunión del núcleo y se pone a discutir cosas muy raras. Y al final, ya, son discusiones que evidentemente sirven, que son útiles de bendición, pero que también
nosotros no somos conocedores de todos los misterios de la fe finalmente. Exactamente. Y que el Señor también en su retorno personal, en su retorno real y en la restauración de todas las cosas, espero que nos aclare hartas palabras y que confirme por qué Bastián está tan equivocado en su interpretación bíblica y por qué yo estoy tan bien. Mira, yo no sé si con Edgar estamos tan lejos en realidad de lo que creemos, la verdad, sí, pero bueno. Hay detallitos. Claro, el que quiera hacer lo que quiera y con su bautismo y sus cosas raras. Ahí bueno, que cada uno con su tema. Cada uno que bautice como quiera, no da lo mismo. Claro. No, sí. Ahí queda libre. Claro. Queda discusión de ustedes, chicos. Bien, por favor. Tenemos. Bueno, dentro de todo lo que hemos podido conversar, aprender en esta grata conversación con los chicos acá, ahora enfoquémonos aún más en lo que es el contexto GBUista. ¿Qué desafíos, Edgar, Bastián, se han encontrado en el servicio interdenominacional? ¿Cómo quizás podemos establecer ciertos límites bíblicos para el servicio? ¿Cómo, por ejemplo, podemos mantener vivas y coherentes nuestras tradiciones mientras servimos junto a hermanos de otras tradiciones? ¿Bien? Son preguntas que son muy relevantes dentro del contexto GBUista. Ya sea que estés recién entrando a un núcleo, ya sea que vas a entrar a la universidad, o que ya estés en la universidad. Son cosas necesarias. Sí, bueno, yo creo que uno de los desafíos más grandes que he podido ver en la interdenominacionalidad, es que a veces cuando iniciamos nosotros por así decirlo, cuando yo inicié mi camino en GBU, ahí sí, me tuvo el lapso. Cuando inicié mi camino en GBU, finalmente al inicio me encontré con algunas dificultades porque yo quería imponer mi denominación, ¿cierto? Claro, es una tentación muy constante, como decir, compadre, acá lo que yo creo es la única verdad, que no puede ser debatida, que no puede ser discutida. Y es complejo, o sea, si planteas esa visión dentro del grupo bíblico. Sí, es complejo porque finalmente cuando nosotros, entramos a GBU tenemos que ir con la idea de que no nos vamos a encontrar con algo igual a nuestra iglesia local. Claro. Que uno de los errores que en realidad muchas personas cometen al entrar a este tipo de grupos, ¿cierto? Que son interdenominacionales, que pensamos que las bases de fe comunes son las bases de fe y la doctrina y todo lo que conlleva la cultura de mi iglesia local. Exacto. Y no es así. Yo creo que ese fue uno de los grandes choques inicialmente, que tampoco diría que fue algo que como que me impidió servir de manera correcta, ¿cierto? Porque después me di cuenta de que en realidad eran cosas, o sea, hay cosas de mi iglesia que son de mi iglesia, que son para dar orden, que son para dar estructura, que son para dar una coherencia en la enseñanza, pero mis otros hermanos comparten las mismas bases comunes de fe que son las de GBU. Entonces finalmente yo creo que dejando eso de lado, o sea, dejando esa mañita de decir, ¿sabes qué? Yo quiero como imponer mi postura, no es la idea, ¿cachai? Exacto. Otro desafío que a veces yo veo también, y que una invitación, digamos, a cada uno de nosotros, y también una invitación propia para mí mismo, es que aprendamos a conocer al otro. O sea, de saber por qué el otro cree lo que cree. Podemos estar muy en desacuerdo con el otro hermano, y a veces tenemos razones bíblicamente muy justificadas, pero hay que saber por qué lo cree. O sea, hay que evitar esa caricaturización que hablamos hace un ratito. Hay que evitar como la sobresimplificación de todo y tratar de desafiarnos a leer la Biblia como eventualmente la leería el otro hermano. Exactamente. No con la intención de intentar convertirse, digamos, a otra tradición en particular, pero más bien ese acto de empatía, de saber por qué el otro cree lo que cree. Exacto. Y también, y lo más importante, encontrar puntos en común. Porque a veces nos damos cuenta de que hay más puntos en común que puntos que nos diferencian. Sí, de hecho, yo creo que, he visto un llamado también a todos los que nos escuchan,
es bueno el debate constructivo, ¿ah? Sí, No destructivo, el debate destructivo nunca es bueno, pero el debate constructivo entre personas de distinta tradición o denominación es bueno. Conversen en su núcleo, discutan, comparen versículos bíblicos. Exactamente, Es pero súper no sano. se olviden que compartimos las mismas bases de fe. Claro. O sea, el con el que estás debatiendo sigue siendo tu hermano a pesar de que crea cosas distintas porque su tradición o su denominación así lo diga. Si bien tú puedes argumentar, como bien dice Edgar, como tu postura también deberías escuchar y poder entender y ser capaz, ¿cierto?, de poder interiorizarte con los argumentos que también tu hermano te está presentando. Y eso es muy bueno, también es muy sano porque así podemos comprender que hay cosas que quizás les damos más importancia de las que deberían tener. Exacto. ¿Cierto? Yo creo que eso finalmente es algo que tenemos que evitar. Yo creo que finalmente los límites bíblicos que tenemos, ¿cierto?, para poder determinar ciertas cosas son esas mismas bases comunes de fe. O sea, Que no son bases de fe arbitrarias, porque están basadas en la misma escritura. exactamente. Exacto. De hecho, todos los que somos cristianos debiéramos creer las bases de fe que GBU postula. Y eso es algo muy importante también, chicos. Sí. Justamente con respecto a estos mismos temas que estamos conversando con los chicos, algo que yo siempre hago el llamado y constantemente podríamos hacernos el llamado. ¿Cuál es la intención de nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer al asistir a un grupo o asistir a la iglesia incluso? ¿Cuáles son las intenciones de nuestro corazón? Porque si nosotros queremos glorificar el nombre del Señor, predicar su evangelio, ser y hacer discípulos con las bases de fe comunes que compartimos en GBU, se puede lograr eso. Y cada núcleo, en sus diferentes contextos, realidades, presenta estas bases de fe y tratamos de glorificar el nombre del Señor en la universidad. ¿Les gustaría comentar algo más, chicos, con respecto a estos desafíos que podemos tener en la universidad? Quizás alguna expectativa, objetivos que podamos tener dentro de los núcleos universitarios. Un detalle importante, yo creo que siempre hay que tener ojo, de que a veces también cuando nos motivamos mucho con la palabra interdenominacionalidad, solemos compartir con grupos o con gente que tal vez no cree efectivamente en el evangelio que nosotros creemos. Y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, no sé si diría que una palabra de moda particularmente, pero a veces se habla harto de la palabra ecumenismo. No hay que satanizar tampoco, hay que evitar la sobresimplificación de todo, pero también tenemos que entender que hay límites, por ejemplo, sobre con quién hacemos la misión universitaria. Onda, tampoco quiero, como decir, grupos particulares, pero con un poco de observación y de criterio en la palabra, como que podremos identificar qué grupos a veces no aportan a la misión universitaria y no están buscando al Señor, sino otra cosa. Sí, yo creo que, bueno, ese yo creo que es un gran desafío. Y el otro, finalmente, es que no nos andemos peleando, claro, por lo que creemos, sino que unámonos por lo que genuinamente es nuestra base. Y yo creo que, bueno, una de las cosas que me alegró mucho al momento de que se me hizo la invitación para poder estar acá es hablar justamente de eso. O sea, no perdamos el foco. El foco es la misión que el Señor nos encomendó a cada uno de los creyentes. Y particularmente en la universidad, como toca a la mayoría de nosotros y a los que están escuchando esto. Exactamente. GBU es un grupo que está en la universidad para hacer luz. Y todos los creyentes estamos llamados a hacer luz porque compartimos el mismo Espíritu Santo, ese mismo fuego, ¿cierto?, que está en nuestro interior, ¿cierto?, que brota como una luz de esperanza, ¿cierto?, que se basa en el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio para todos es el mismo. O sea, ¿cuál es el Evangelio que compartimos? Cristo vino, ¿cierto?, se encarnó, ¿cierto?, vino a enseñarnos la verdad, ¿cierto? Él vino a pagar un precio que no podíamos pagar y murió para vencer el pecado y para poder redimir el pecado, y resucitó para vencer a la muerte y demostrarnos que la muerte no tiene potestad sobre él. Ascendió a los cielos y esperamos su retorno. Y si tenemos fe en Jesucristo, si te confiamos en Él, creemos que Él vino a hacer eso, que Él vino a salvarnos, somos hijos de Dios. Correcto. Y eso es lo que tenemos que predicar. Nada más y nada menos que eso. Si empezamos a agregar cosas o a quitar cosas, finalmente no es un evangelio. De hecho, la palabra dice: el que quiera agregarle cosas o quitarle cosas sea llamado anatema. ¿Cierto? Que anatema básicamente es que sea maldito, ¿cierto? Y lamentablemente, muchas personas, como bien dice Edgar,
predican el evangelio con otro corazón e incluso agregándole cosas que no son correctas. Entonces, Exacto. tengamos ojo, que nadie les predica un evangelio distinto, como dice la palabra. Aunque venga un ángel. Aunque venga de un ángel, Claro. ¿cierto? Como pasa en otras religiones, un ángel medio raro, ¿cierto? Yo estaba citando un versículo bíblico. ¿Te vas a acordar? No, Las sí, cosas. es el mismo versículo. Claro. Que no, ni siquiera un ángel puede venir a decirle un evangelio distinto. Así que eso, le animo a que podamos unirnos. Yo creo que GBU es un punto de unión de la Iglesia Universal y obviamente disfruten y empodérense de su denominación. Sí, ¿Cierto? exacto. Conozcan por qué creen ustedes también lo que creen. Sí, Exactamente, es súper importante y es súper lindo también ver cómo también el Señor destina órdenes, ¿cierto? Destina un orden a cada una de las iglesias locales que existen, pero no perdamos el sentido de universalidad de la iglesia. Porque como bien dice Edgar, esa palabra católico, ¿cierto? Que se nos fue arrebatado lamentablemente por el romanismo, ¿cierto? Por la iglesia romana, por esa cultura, ¿cierto? Nosotros tenemos que empoderarnos de eso. Somos una iglesia universal o una iglesia católica, ¿cierto? En el sentido griego de la palabra. sentido griego de la palabra, ¿cierto? No en sentido cultural entendido. Hay que Claro. sacar de contexto. Exacto, no sacar de Van a sacar un clip de eso. Fran nos va a pegar así, Sí, como pero nosotros. Nos van a echar a todos. Exacto. Pero nosotros somos parte de la Iglesia Universal, con nuestras diferencias, ¿cierto? Pero con lo que nos une, que es el fundamento en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bien. Amén. Amén. Bien. Yo creo que... Antes... No, por favor. Este micrófono. Bueno, yo creo que ya sería como bueno hacer una recomendación de textos. Creo que sería como importante para ir ya finalizando algunos puntos. Bueno, yo como historiador como que critico mucho a Justo González, pero la verdad es una justificación que no tiene justificación, vale decir. Sí, ahí quiero llegar. Bueno, no tenemos el libro en físico, pero espero que se vea desde la cámara, no sé, acá con la tablet. Sí, lo acerco. Ahí. Bueno, este texto es un manual, digamos, de historia de la iglesia, hecha por un hermano en la fe que se llama Justo González, y que es una historia del cristianismo, obra completa. Yo recomiendo particularmente los capítulos que trabaja sobre la Reforma. Justo González es muy bacán porque permite entender a profundidad, pero a su vez también con simplicidad, la historia del cristianismo con un énfasis particular al mundo protestante. Otro texto, digamos, que podríamos recomendar ya con historia más nacional, digamos. Bueno, este lo tenemos ya físico, que es Chile Evangélico, de nuestro querido Ortiz Retamal, que es Juan Rodrigo Ortiz Retamal, que es un pensador, digamos, y un académico que ha estudiado mucho sobre la historia del mundo evangélico chileno. Y que este libro, que se llama Chile Evangélico, él analiza los primeros años del pentecostalismo en Chile. Y es muy bonito porque es un libro muy testimonial. Las fuentes que trabaja son fuentes testimoniales. Y un trabajo hermoso. El otro texto, no sé si voy a mostrarlo tú. Sí, yo lo voy a mostrar. Esto es, bueno, los rostros del calvinismo en América Latina, ¿ya? Bueno, entendiendo que el calvinismo es una postura, ¿cierto?, teológica, pero que ha sido de mucha influencia En muchas tradiciones. en muchas tradiciones, ¿cierto? De hecho, acá dice presbiterianos, reformados, congregacionales y valdenses, miren. Es una compilación de distintos ensayos y artículos que trabajan acerca de distintos casos de tradiciones calvinistas o reformadas en América Latina. Desde los misioneros en el Brasil en el siglo XVI hasta la actualidad. Sí, yo creo que es muy buena, muy buena recomendación este libro para que lo puedan leer eventualmente, si es que así lo desean. Bueno, todos estos libros, bueno, al menos estos dos, están en la biblioteca de GBU. Ya si alguno quisiera leerlos, puede venir, ¿cierto? Y pedirlo prestado. Exactamente. Ya, entonces, esas son las recomendaciones de libros por ahora. Sí, bueno, tenemos varios desafíos a nivel GDU, a nivel de nuestros diferentes núcleos y contextos, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Ya, ha sido un placer, chicos. Gracias, Bastián. Gracias, Edgar, y a cada uno de ustedes por escucharnos, y esperamos que esto sea de gran bendición y no perdiendo el foco de lo que es nuestra vida como cristianos, que es la gloria del Señor Jesucristo, su reino venidero. Así que muchas gracias, nos vemos, hasta pronto. Chao, chao.